¿Para qué medir los niveles de glucosa en sangre? Ya me han escrito en los comentarios que yo para qué hago estas mediciones si yo no tengo diabetes, pero medir los niveles de glucosa en sangre sirve para conocer cuánta azúcar o glucosa hay en el torrente sanguíneo en un momento determinado. Y esto es muy importante porque la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo, pero sus niveles deben mantenerse en un rango saludable. Aquí te explico para qué se hace esta medición. Primero, como diagnóstico de enfermedades. Y aclaro, no diagnosticarse, eso se lo dejamos a un profesional capacitado. Pero este tipo de mediciones puede ayudar a detectar si la persona tiene diabetes tipo 1, tipo 2 o prediabetes. Y también para diagnosticar afecciones como la hipoglucemia. 2. Control en personas con diabetes. Este tipo de mediciones permite ajustar la alimentación, los medicamentos, la insulina, el ejercicio. También ayuda a evitar complicaciones como el daño en los ojos, en los riñones, en los nervios o problemas cardíacos. La medición también informa si se necesita actuar rápidamente, como por ejemplo comer algo dulce o si se necesita aplicar insulina, etc. 3, y esta es la que yo utilizo, evaluar el efecto de alimentos o ejercicio. Medir cómo ciertos alimentos, bebidas o el ejercicio físico afectan los niveles de azúcar. Y es muy útil para personas que quieren prevenir la diabetes o mejorar su salud metabólica. 4. Control durante el embarazo. En casos de diabetes gestacional, se monitorea la glucosa para proteger la salud de la madre y del bebé. Y 5. Para revisión general de salud. A veces se mide como parte de exámenes médicos rutinarios para saber si todo está bien, aunque no haya síntomas. Pero Rob, ¿cómo interpretar esos niveles de glucosa? Aquí les voy a dar unos valores que pueden variar un poco según la fuente. Por ejemplo, en ayunas, que quiere decir 8 horas sin comer, lo normal es tener la glucosa en sangre entre 70 y 90 miligramos por decilitro. Prediabetes de 100 a 125 miligramos por decilitro. Y diabetes 126 miligramos por decilitro o más. Y para determinar esto se hacen varias pruebas, no es solamente una y después se saca un promedio. Otra forma de medirla es 2 horas después de la comida. A esto se le conoce como glucosa postprandial y aquí lo normal es tener menos de 140 miligramos por decilitro. Para prediabetes los niveles están entre 140 y 199 miligramos por decilitro y para diabetes 200 miligramos por decilitro o más. Y otra forma de medirlo es un nivel aleatorio, es decir, en cualquier momento del día. Y para esto lo normal es tener menos de 140 miligramos por decilitro, diabetes 200 miligramos por decilitro o más, si hay síntomas como sed, orinar mucho, visión borrosa, etc. Entonces, para resumir, ¿cuándo es mejor medirse la glucosa? Por ejemplo, si no tienes diabetes, pero estás vigilando tu salud, lo puedes hacer una vez a la semana en ayunas para ver si tus niveles están estables y ocasionalmente 2 horas después de comer para ver cómo reacciona tu cuerpo a ciertos alimentos. Si tienes prediabetes o riesgo de diabetes, en ayunas, al levantarte hay que medirla 2 horas después de una comida pesada y cuando haces cambios en tu dieta o ejercicio. Y si tienes diabetes, hay que estar monitoreando estos niveles constantemente y dependiendo del tratamiento. Así que medir la glucosa te da información en tiempo real sobre tu salud metabólica y es útil incluso si no tienes diabetes.